Buenas noches. Bueno, continuando con esta nueva experiencia de colgar en la plataforma de YouTube nuestras clases de Derecho Administrativo, hoy vamos a hablar del tema número 6, el régimen jurídico administrativo de la policía. Veremos, entre otros puntos, la policía administrativa, su concepto, el fundamento constitucional, la clasificación de la policía administrativa, el orden público, que entendemos por orden público, los factores determinantes del orden público, las medidas de policía administrativa, el poder de policía administrativa, los límites a ese poder, las autoridades que conforman la policía administrativa, y hablaremos un poco pues de los órganos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Primero tenemos que señalar que la policía es un órgano de seguridad ciudadana. Así lo establece el artículo 332 de nuestro texto fundamental. El Ejecutivo Nacional, para mantener y restablecer el orden público, proteger al ciudadano o ciudadana, hogares y familias, apoyar las decisiones de las autoridades competentes y asegurar el pacífico disfrute de las garantías y derechos constitucionales de conformidad con la ley, organizará, primero, un cuerpo uniformado de Policía Nacional de carácter civil. Segundo, un cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas. Tercero, un cuerpo de bomberos. Y cuarto, una organización de protección civil o de protección ciudadana y administración de desastres. Los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y respetarán la dignidad y los derechos humanos sin discriminación alguna. La función de los órganos de seguridad ciudadana constituye una competencia concurrente con los estados y los municipios en los términos establecidos por la ley. ¿Qué quiere decir? ¿A qué se refiere el constituyente cuando nos dice que la función de los órganos de seguridad ciudadana constituye una competencia concurrente? Eso es sencillo. Fácilmente puede ser ejercida por el Poder Público Nacional, el Poder Público Estatal y el Poder Público Municipal, con la salvedad de que la ley nacional que regula la actividad de policía será dictada por la Asamblea Nacional y que los estados y los municipios podrán dictar sus normas, bien sea en el Consejo Legislativo de Estado o en la Cámara Municipal, pero siempre siguiendo los lineamientos que le dio el legislador nacional. ¿Qué entendemos nosotros por seguridad ciudadana? Es la protección de las personas en las calles, seguridad de las viviendas y otros lugares tanto públicos como privados contra las amenazas, peligros o ataques de la delincuencia. Se refiere a una condición, a un estado de un conjunto de seres humanos, a la ausencia de amenazas que ponen en peligro la seguridad de un conjunto de individuos. En este sentido, el término tiene un significado normativo, describe una situación ideal que probablemente es inexistente en cualquier lugar del mundo, pero que funciona como un objetivo a perseguir. Por ejemplo, se define la seguridad ciudadana como la condición personal objetiva y subjetiva de encontrarse libre de violencia o amenaza de violencia o despojo intencional por parte de otro. La policía en general se divide en policía administrativa y policía científica. La policía administrativa es la Policía Nacional Bolivariana, las policías estatales y las policías municipales. La policía científica es el Cuerpo de Investigaciones Científicas. En Venezuela, la policía científica es el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, ¿verdad? La policía administrativa se divide en policía general y policía especial. En principio tenemos que señalar que la policía o el servicio de policía, en otro hora era un servicio de policía administrativa, ¿verdad? Nosotros debemos recordar el policía de punto, que lo que usaba era un rolo, ¿verdad? Ya su sola presencia nos infundía respeto.
Lamentablemente, pues desde 1989, con la entrada en vigencia de la ley de régimen municipal, donde se desarrolló o se empezó a creer que era viable la creación de policías estadales y municipales, entonces empezamos con una especie se desvirtuó, pues, que sería la palabra, de la función de la policía administrativa. Se crearon policías, grupos comando dentro de las policías estadales, dentro de la propia policía metropolitana y en la propia policía municipal, y ello desvirtuó ese carácter administrativo, y entonces ahora todos los policías los vemos por ahí armados. Ellos, si no andan con un arma, no se sienten tales policías. De hecho, tuvimos la oportunidad en una discusión con la Comisión Presidencial para la reforma de los órganos de seguridad ciudadana, de observar la preocupación de la policía de tránsito, que su función es el levantamiento, pues una de sus funciones es el levantamiento de los accidentes de tránsito, que ellos decían que no podían usar pistolas o armas de reglamento, porque ellos eran más bien víctimas de la delincuencia y no podían prestar el servicio de manera adecuada. Gracias a Dios eso como que se solventó. Hemos visto cómo se ha tratado de diferenciar un poco en el uniforme a los policías de tránsito que a la Policía Nacional Bolivariana, aunque son el mismo órgano. Ellos, por mandato expreso de una disposición transitoria de nuestro texto fundamental, se ordenó pues la incorporación del servicio de tránsito y vigilancia terrestre a la Policía Nacional Bolivariana. Dentro de la policía general están las policías estadales, municipales y la nacional. Dentro de la policía especial encontramos la policía bancaria, que aquí no existe, ¿verdad? Pero sí podríamos hablar de los guardabosques, pero no han sido tomados como tales en Venezuela. Entonces, ¿cuál es el objeto? ¿Cuál es la finalidad de esa policía administrativa? Sería una buena pregunta. La policía administrativa tiene por finalidad el mantenimiento del orden público, la prevención, que es decir, tratar de prevenir las posibles alteraciones de ese orden público, pero en caso de que ocurra la alteración, reprimirla por medio de la coacción. O sea, ella tiene que tratar de prevenir que se viole, que se altere el orden público, pero en caso de que ocurra esa alteración, ella está autorizada a reprimirla. Quizás suene, en estos momentos que vimos en Venezuela, suene un poquito choque pues con nuestra forma de pensar o con la forma de pensar de alguno de ustedes, es decir, que la Policía Nacional tiene esa potestad de coaccionar, y es cierto, eso el uso gradual de la fuerza está previsto en la Ley de Policía Nacional Bolivariana. Dentro de la policía administrativa existen reglas generales y medidas individuales. En consecuencia, la policía debe prevenir las alteraciones del orden público, la paz, la tranquilidad social, la seguridad de las personas y de los bienes. Por lo consiguiente, esa actividad policial es de prevención, es de preservación y de conservación del orden público. Los factores que determinan el orden público es la seguridad personal, la seguridad de los bienes, la tranquilidad y la soberanía. Para eso podríamos analizar, que no viene el caso ahorita, los artículos 23, 328 y 329 de la Constitución, porque ya han sido analizados en anteriores clases. Que entendemos también por orden interno, ¿verdad? Es la situación de paz en el territorio nacional y de equilibrio entre las estructuras sociojurídico-político del Estado, regulado por el derecho público y por el poder político, orientado a mantener el Estado de Derecho con el fin de lograr el desarrollo nacional. Es pues un concepto de naturaleza esencialmente política. Es la situación de paz social en el territorio de un Estado, regulada por el derecho público y el poder político, resultante de un equilibrio permanente de las relaciones entre los organismos del Estado
y de este con la colectividad, permitiendo el normal funcionamiento de la institucionalidad, ¿verdad?, en Venezuela, lo que ayuda pues a promover el desarrollo social. En el glosario de términos del Estado Mayor de la Guardia Nacional de Venezuela, 1978, está definido como una situación, el orden interno, una situación de hecho en la cual las instituciones del Estado y el sistema político que lo rige se encuentran a salvo de las perturbaciones de grupos nacionales o extranjeros o combinados puedan producir con la finalidad de desestabilizar el sistema. El orden público, como hemos dicho, es una situación de tranquilidad regulado por el derecho y garantizado por el Estado a través de la Policía Nacional para asegurar el normal desarrollo de las actividades de la población en todo el territorio nacional. La prevención, como dije anteriormente, del orden público, así como su restablecimiento en caso de alteración, constituye responsabilidad permanente del gobierno. El orden público es un aspecto integrante del orden interno. El orden público es, en derecho privado, un límite a la autonomía de la voluntad, en virtud del cual resultan nulos los actos, contratos, cuyo contenido resulte contrario a los intereses colectivos de la comunidad, manifestados en principio en reglas de derecho. Las medidas de policía, que nos los exige el programa, medidas reglamentarias, son las medidas policiales por excelencia, como lo dice su palabra, están contempladas en un reglamento, allí se establecen las limitaciones en sentido general. Como siempre hemos dicho, los límites del poder de policía se encuentran en donde comienzan los derechos de los ciudadanos. Las medidas individuales, ya ahí señalamos las medidas reglamentarias, que son las que están establecidas en los reglamentos. Las medidas individuales, cuando la norma policial contempla en el reglamento, se adapta a una situación concreta y se toma la decisión, es decir, se individualiza la situación. El empleo de la fuerza, como les dije anteriormente, es cuando el Estado la policía a través de una coacción te obliga a respetar. Se puede hacer a través de una sanción pecuniaria o a través del empleo de la fuerza pública, la cual debe ser con la menor violencia posible. Eso es lo que se llama el uso gradual de la fuerza. La policía científica está regulada en la ley del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Su objeto es llevar a cabo las investigaciones de los hechos punibles, llevar a cabo la investigación y el señalamiento de los presuntos culpables, proceder a tu detención. En tal sentido se establece que la Policía Judicial es un órgano auxiliar de la Administración de Justicia, el cual está sujeto a la dirección del Ministerio Público como rector de la investigación penal. El Ejecutivo Nacional, cumpliendo con la disposición del artículo 332, promulgó la Ley Orgánica del Servicio de Policía Nacional, que es la norma que regula la actividad policial en Venezuela. Entonces, como les decía anteriormente, es necesario, es oportuno y es pertinente cuando nosotros estamos viendo en la calle el hecho de que jóvenes y no tan jóvenes atacan con piedra, con morteros, con bombas molotov a las fuerzas de seguridad ciudadana, y evidentemente pues ellos, conforme a lo que dice la ley, están en todo el derecho de emplear de manera gradual la fuerza. Si lo están haciendo, si se han desbordado o no, eso no es parte de la opinión de la cátedra, pero sí es necesario señalar, o considero que es necesario señalar, que ellos están actuando en ese momento conforme a derecho. Si se apartaron o no del uso gradual de la fuerza, no es objeto de esta clase de su discusión. Bueno, hemos terminado con ello el tema 6. Como verán en este reto que nos hemos propuesto de llevar la clase en línea para que ustedes tengan la posibilidad de escucharla en su casa, las clases se hacen mucho más cortas, ya que no tengo que andar peleando con ustedes porque hablen o dejen de hablar, o porque alguien interrumpa, o por X o por Z, ¿verdad? Espero que de verdad esta experiencia los ayude, que puedan
dedicarse a otras tareas en su casa, en sus hogares, en su oficina, hacer otra diligencia y que simplemente pongan un poquito de atención, porque esto es el temario, de aquí van a salir las preguntas del examen y estoy seguro de que eso les servirá. Igualmente, como lo digo al final de cada una de las clases, después que yo proceda a colgar el video en la plataforma YouTube, les voy a colocar una serie de asignaciones en la página de Edmodo, de manera que con un laxo preclusivo, de manera de que podamos hacer esto más interactivo y podamos tener respuestas rápidas e inmediatas. Bueno, buenas noches. Ya nos veremos en la próxima clase, donde vamos a discutir el tema número 7 relativo a la ordenación del territorio. Para ello es necesario que vayan teniendo a la mano la ley orgánica de ordenación del territorio y que vayan pensando los factores determinantes en la ordenación del territorio. Bueno, no les quito más tiempo, espero que sea de su agrado, una clase más, poco a poco iremos aprendiendo pues, a usar este sistema y que no haya tantas interrupciones, que no haya tantas equivocaciones, de manera de que esto sea de la manera más grata posible. Como observarán, he tratado en lo posible de mantener las recomendaciones que hace los youtubers en las páginas, de no colocar objetos o cosas que puedan llamarle a ustedes la atención. Por eso es que yo estoy aquí solamente y esperando de que podamos, pues siguiendo esas pautas, hacer agradables las clases. Buenas noches.